¿Cuáles son las 4 principales lipoproteínas? Kilomicrones, VLDL, En orden. HDL. De menor a mayor densidad. 1. Kilomicrones, Las menos densas son kilomicrones. los kilomicrones. Aunque no tiene el nombre de lipoproteína, pues es la primera lipoproteína. Número 2. VLDL. Bueno, remanente sí es la que sigue, pero yo hablo de las 4 principales, ¿ok? VLDL, VLDL, lipoproteína de muy baja densidad. 3, LDL, LDL y 4, HDL. HDL. Ya sabemos que hay 2 remanentes, que son remanentes de los kilomicrones y remanentes de las lipoproteínas de muy baja densidad, IDL. que reciben otro nombre, que es densidad intermedia. Y dentro de las HDL, ¿cuántos subtipos hay? 4. 4, que son HDL1, 2, 3 y están prebeta. Sí. Bueno, seguramente ustedes han escuchado hablar de hígado graso. No es el tema de bioquímica, ustedes van a ver todo esto en patología, pero hígado graso es la condición hepática, la enfermedad hepática más común a nivel mundial. Y saben que está causando realmente serios problemas. Yo he visto 3 personas morir por hígado graso. Aquí en la comunidad. Aquí. Y no realmente por hígado graso, porque esto es apenas la etapa inicial de un problema más grande que, como pueden ver ustedes ahí, comienza con un hígado graso. O sea, el hígado graso es un exceso de grasa en el hígado. En todos los órganos pues hay algo de grasa, pero aquí estamos hablando, hay una acumulación. ¿Y de cuál grasa hablamos? ¿De cuál lípido? Triglicéridos. Triglicéridos. Entonces, se va acumulando más, se va distorsionando, se pierde la arquitectura normal. El hígado tiene una perfecta organización para su funcionamiento. Y entonces hay fibrosis y viene lo que se llama esteatosis hepática o esteatohepatitis, que progresa a cirrosis, incluso a cáncer de hígado. Entonces es un asunto serio. Se le llama también hígado graso no alcohólico porque hay una condición similar, pero que tiene que ver con el alcohol. Hígado graso alcohólico, hígado graso no alcohólico. No estoy hablando ahora del alcohólico. Ese sería un tema que he estado pensando que sería muy importante desarrollarlo. Ustedes tienen que saber explicar claramente a las personas por qué el nivel seguro de alcohol, ¿cuánto es? Nivel seguro de alcohol. Nada. Investigaciones a nivel mundial. ¿Qué dicen con el alcohol? Nivel seguro, ¿saben cuánto es? 0. 0. Ese es el nivel seguro. No hay nada seguro, ni una copita, nada. Bueno, la cosa es que entonces hay 2 problemas aquí. O sea, ¿cómo se origina la acumulación? Uno es por niveles elevados de los ácidos grasos libres en el plasma. Esos ácidos grasos libres en el plasma pues se captan en los tejidos. El hígado los capta también. Se acumulan allí, se esterifican con el glicerol. Ácido graso libre más glicerol, ¿qué nos da? Grasa. Ácido graso libre más glicerol nos da Grasa. 3 ácidos grasos y un glicerol, ¿qué es? Pues triglicérido. ¿Sí?
Y de hecho, pueden ver ustedes en todo este capítulo, realmente cuando hablamos de grasa, pues hablamos de dos órganos fundamentales, el tejido adiposo y el hígado. El hígado es fundamental en esto. Y la otra es por un bloqueo metabólico en la producción de lipoproteínas. Entonces, aumento de ácidos grasos libres. ¿Por qué hay un aumento de ácido graso libre? Uno, porque en el tejido adiposo, fíjense bien, tejido adiposo, pues hay una degradación y se moviliza la grasa del tejido adiposo hacia el hígado, los ácidos grasos libres específicamente. Ya sabemos que el tejido adiposo, pues lo que tiene es grasa, ¿no? Y la otra es la hidrólisis de los triglicéridos por parte de la enzima que se llama lipasa. El problema básicamente es que el transporte de triglicéridos desde el hígado hasta el resto de los tejidos no está acoplado con la producción. Es decir, ¿cuál es la lipoproteína que mueve el triglicérido del hígado a los tejidos extrahepáticos? La lipoproteína que mueve el triglicérido del hígado al tejido extrahepático. Ahí está. BLDL. Cada lipoproteína tiene una función. ¿Cuál es la función del kilomicrón? A ver. La función del kilomicrón, ¿cuál es? ¿Dónde se produce el kilomicrón? En el intestino. ¿Y qué hace el kilomicrón en el intestino? Acuérdense de los tacos. Transporta el triglicérido desde el intestino a los tejidos, sí, circulación y a los tejidos. Kilomicrón es una lipoproteína. ¿Quién transporta el triglicérido desde el hígado hasta los tejidos? BLDL. Pero si hay demasiado triglicérido en el hígado, desacoplado con la producción de BLDL, o sea, demasiado, no puede BLDL moverlo, pues ¿dónde se va a quedar el triglicérido? Hígado. En el hígado, sí. O sea, las lipoproteínas son vehículos de transporte. Si tú tienes poco transportador y tienes mucho triglicérido, pues el triglicérido se queda ahí en el hígado graso, ¿no? Fíjense que esto ocurre en inanición. ¿Se obtiene energía a partir de la grasa, sí o no? Sí. Y de hecho se obtiene por cada gramo el doble de energía que de los carbohidratos y que de las proteínas. O sea, la grasa es energía. En estado de inanición, no estás comiendo nada, se acaba el glucógeno, ¿de dónde vas a echar mano para obtener energía? Ahorita no sé cuánto tiempo tengan de ayuno, yo tengo como unas 6 horas. ¿De dónde echar mano? De los lípidos, de la grasa. Hay que utilizar la grasa, ¿sí? En estado de inanición, entonces aumenta los ácidos grasos libres. Y ahorita les voy a mostrar cómo también con diabetes hay un problema con ácidos grasos libres. Los ácidos grasos libres no son malos, son buenos, te dan energía. Pero cuando hay una acumulación, cuando hay un exceso, ese es problema, ¿no? La dieta rica en grasas también sería un problema. Ojo, muchas veces se piensa que solamente con obesidad hay hígado graso. Pues no.
y cada vez es más frecuente personas no obesas con hígado graso. El segundo mecanismo por el cual se puede producir hígado graso tiene que ver con bloqueo en la producción de las lipoproteínas. Y ahí hay 4 cosas: que no se sinteticen las APOs. Pues la APO es necesaria para formar una lipoproteína, y la lipoproteína es el transportador. O que VLDL se degrade antes, que la apoproteína se degrade antes. O sea, si tienes APO, pero antes de que se incorpore a la VLDL, ya se eliminó la APO. Ese punto número 1, pues es la consecuencia, es lo mismo, ¿no? O no tenerlo o degradarlo antes, el caso es lo mismo. Número 2, bloqueo la síntesis de las lipoproteínas a partir de los lípidos y apoproteína. Número 3, fallo en el suministro de fosfolípidos. Fosfolípidos forman parte también de la lipoproteína. Y número 4, fallo en la secreción. Y hay condiciones a veces realmente no frecuentes que finalmente causan eso. Vamos a dejar aquí el asunto de hígado graso y vamos a regresar a esta figura que con los 2 grupos ya la revisé bastante. ¿Dónde comenzamos aquí en esta figura? En el intestino. El taco que se absorbió ahí, la grasa, pasó a la sangre o a la linfa. Linfa. ¿A dónde pasa la grasa? La linfa. A la linfa. Sí, recuerden eso muy bien. Finalmente de la linfa llega a la sangre, ¿no? Pero no pasa por el hígado. Esa es la diferencia. Todo lo demás, la glucosa que comes se va al hígado, los aminoácidos que comes se van al hígado, pero la grasita se va al conducto torácico, finalmente llega a la vena subclavia, llega al corazón, y el corazón la reparte por todo el cuerpo, incluyendo el hígado. También le llega, ¿no? Pero le llega por la arteria hepática. En cambio, la glucosa que absorbes en el intestino, aminoácidos, llegan por la vena porta. Es diferente la ruta. Entonces, ya saben que va madurando y se agrega las ApoC y E, que son lipoproteínas bastante transferibles. Recuerden que hay 2 tipos de proteína APO. 2 tipos de apoproteína: periférica e integral. La periférica la puedes quitar fácilmente de una lipoproteína y transferirla a otra. Ese es el caso de la ApoC y ApoE. ¿Quién se las dio? HDL. HDL. Recuerden que dije, HDL es como un reservorio. Ahí están C y E transferidas al kilomicrón. Entonces ya tenemos el kilomicrón maduro. Y aquí en los tejidos, fíjense, desde tu boca llegó al tejido extrahepático. Ojo, el kilomicrón no llega al hígado. Es lo que acabo de decir, la ruta, ¿por dónde va? ¿Sí? Por la linfa. No llega al hígado en primera instancia. Eventualmente puede llegar. Entonces, aquí existe enzima que degrada a la lipoproteína. ¿Cómo se llama esa enzima? Lipasa. El nombre les dice de hecho toda la función. Lipasa de lipoproteína. ¿Qué sería una lipasa? Enzima que corta ¿qué? Kilomicrón. Los lípidos. ¿Cuáles enlaces específicamente? Los enlaces ésteres, que es donde está unido el ácido graso con el glicerol. ¿Qué sucede con el ácido graso? Se va al tejido. La mayor parte se cae. Sí. Ojo, acá te comiste un taco con triglicérido. Toda la ruta llegó al tejido extrahepático, ácido graso. Glicerol
que puede utilizar en el hígado. ¿De dónde vinieron glicerol y ácido graso? Pues de triglicérido. Como se está a hidrólisis del triglicérido, la partícula se hace más pequeña. ¿Y ¿cómo se llama? Remanente. Remanente. Y entonces también pierde dos de las apoproteínas, la A y la C. ¿Y a dónde van? HDL. HDL. Recuerden, la C, por ejemplo, nada más está dando vuelta ahí, mira. La HDL, ¿de dónde viene? Hígado. Y ahí tiene las tres apoproteínas. ¿Qué pasa con el remanente del kilomicrón? Ahora sí llegó al hígado. ¿Sí? ¿Y qué sucede ahí? Pues igual, hay enzimas. Noten que aquí hay otra enzima que se llama HL. Hace la misma función que lipasa. De hecho, es una lipasa hepática. Tiene sus pequeñas diferencias con aquella, ¿sí? Lipasa hepática. Finalmente, el kilomicrón se degrada, se convierte en ácido graso, igual que acá es ácido graso, pero este ácido graso pues se metaboliza en el hígado. Vamos a ver más adelante, por ejemplo, cetogénesis. Los que ya llevaron fisio, ¿de dónde vienen los cuerpos cetónicos? De la oxidación de los ácidos grasos. Beta oxidación de los ácidos grasos. Colesterol también. Y colesterol se requiere para muchas cosas. Aquí en el hígado, por ejemplo, para la producción de bilis, de las sales biliares, y poder excretar productos de desecho. Para captar lipoproteínas, para poder captar lipoproteínas o remanentes de kilomicrones existen receptores como este que está aquí, receptor LDL o receptor de proteína 1 que está relacionados con este receptor. Ahorita les voy a poner algunos nombres, pero vamos a ver algunas características importantes de las APOs. La APO es la parte proteica de la lipoproteína. ¿Cuántas APOs hay? Por lo menos 5 categorías, ¿verdad? ¿A quién se las pregunté ayer? A ti. Son A, B, C, D y E. Y algunas que A1, A2, etcétera, ¿no? Entonces, en general, las APO-A son la principal apoproteína de las HDL. APO-B, tenemos B100 y B48. ¿Dónde está la B100? El kilomicrón. LDL y también en BLDL. Esta es una proteína integral. Ahí me faltó ponerla, ¿no? Pero la APO100 es una proteína integral. En la figurita, si se dan cuenta, no se mueve, siempre está en la lipoproteína. En cambio, la B48 tampoco se transfiere, pero es una proteína más pequeña. Originalmente, hagan de cuenta que iba a ser 100, APO100, B100, pero se truncó y quedó en 48. Está presente en los kilomicrones, si se dieron cuenta en la figura anterior. La C, C1, C2 y C3, pues son proteínas pequeñas, apoproteínas pequeñas, se transfieren fácilmente. Ya vimos, por ejemplo, cómo las HDL las transfieren hacia el kilomicrón. ApoD solamente tenemos en las HDL 2 y 3, que son subfracciones de HDL. Y la ApoE también es pequeña, está en kilomicrones y se transfiere sin restricciones. Pero, ¿cuáles son las funciones generales de las APOs?
Aquí están, 3 funciones. En primer lugar, forma parte de la estructura. La ApoB, sea la 100 o la 48, son integrales, siempre están ahí. Cuando están presentes, no se quitan, siempre están ahí. Es estructura. Bueno, ya sabemos que la apoproteína también permite que haya contacto con el agua, así como ocurre con los fosfolípidos, que son moléculas anfipáticas. Pero no estoy hablando de eso en este momento, simplemente es parte de la estructura. Segunda función, pues fíjense que esa enzima de la que les mostré hace un momento, les voy a mostrar otra figura a continuación, necesita cofactores. Los cofactores son moléculas que ayudan a la función de la enzima. O sea, la enzima no siempre puede hacer las cosas por sí sola, sino necesita de alguien más. En este caso, esas apoproteínas que están ahí, la C2, la A1, funcionan como coenzimas, como cofactores enzimáticos. Ayudan a la acción de lipoproteína lipasa o lipasa de proteína, y otra que no les he mencionado antes, que se llama LCAT, lecitina colesterol aciltransferasa. Lecitina, ¿qué es la lecitina? Les comenté, ¿no? Lecitina de soya. La gente busca lecitina, ¿no? ¿No han visto que la gente ahí vayan a la chiapaneca o al ex granero? ¿Cómo se llama el granero? Que era el granero antes, Paraíso, ¿verdad? Muchas tiendas venden lecitina. ¿Pero qué es la lecitina? Ya la hemos mencionado. Fosfatidilcolina. Y la colina es muy importante en muchas cosas, como la neurotransmisión. Entonces, aquí hay una transferencia de la lecitina, un ácido graso, hacia el colesterol. Son transferasas, como lo dice el nombre. Bueno, la cosa es que para esas enzimas, la APO, la parte APO, actúa como una coenzima. O también puede ser inhibidor de la enzima. Dice cómo puede tener las dos funciones. La apoproteína puede ayudar o puede inhibir. Y claro, son ejemplos muy específicos, ¿no? Como la APO2A2 y la C3 para la misma lipoproteína lipasa, o para otras enzimas como la transferasa de ésteres de colesterol. Y la tercera función de las apoproteínas es que también actúan como ligandos. ¿Qué es un ligando? Un ligando es una molécula que permite o es como una señal para una acción. Por ejemplo, en la unión entre la neurona y el músculo existe un receptor que se llama receptor de acetilcolina. No sé si todos lo han visto, pero el servicio es recordarlo. El receptor de acetilcolina en la unión neuromuscular, el ligando de ese receptor es la acetilcolina. O sea, cuando la acetilcolina se une a ese receptor, puede pasar el sodio y continuar la transmisión. Bueno, ligando es una palabra que hay que revisar, pero las apoproteínas también actúan como ligandos. Ok, esta otra figura, ¿en qué se diferencia con la anterior? Está difícil cuando no tienes las dos figuras al lado, ¿verdad? Porque, ¿qué tenía la anterior? Pues no te puedes acordar de todos los detalles.
Ahorita se las voy a poner juntas. Pero en primer lugar, aquí ya no está el taco, ¿verdad? Aquí donde comenzamos, a ver. Hígado. Aquí vamos a comenzar en el hígado. ¿Y qué se está produciendo aquí? BLDL. BLDL. Así como en el intestino había un kilomicrón naciente que después maduró, aquí tenemos una lipoproteína de muy baja densidad naciente. Ahí está con la ApoB100, triglicéridos y colesterol. Recuerden que BLDL es para transportar triglicéridos desde el hígado al tejido extrahepático. Y aquí va la ruta. Y lo mismo sucede, llega al tejido extrahepático, ¿y quién degrada a la lipoproteína? Lipasa. O al triglicérido más bien. La lipasa, los ácidos grasos se captan, el glicerol pues se libera, se puede reutilizar y queda un remanente. ¿Cuál es el remanente de BLDL? IDL. El remanente. Aquí está, el remanente. ¿Cuál es el otro nombre del remanente? Nadie le dice remanente, la verdad. Si ustedes, remanente de BLDL, nadie se va a acordar. Simplemente de lipoproteína de densidad intermedia. Otra vez vean el tamaño de la grasa, cómo se redujo. La proteína B, ApoB, ¿es integral o periférica? La B, integral. Vean que nunca se pierde, está allá, está allá, está allá. Las otras son periféricas, se pueden mover, se transfieren. Y otra vez, HDL, ¿qué función tiene? Lo mismo que la otra figura. ¿Qué hizo? Repartir. ¿Qué aportó? ApoC y ApoE. ApoE. ¿De dónde vino HDL? Pues del hígado. Y entonces tenemos el remanente aquí. ¿Cómo se transforma BLDL en LDL? Quitándole Un intermedio, pierde todo el triglicérido que queda. colesterol. ¿C qué es? Colesterol. Ahí atrás, ¿alcanzan a ver? Anel Sánchez, ¿qué es C? Sánchez Rebolloso. ¿La C de qué es? Ayúdale. Colesterol. Sí. ¿Quién es el malo de la película? ¿HDL o LDL? LDL. ¿El colesterol malo cuál es? LDL. LDL. ¿Se fijan cómo agarró el colesterol y a dónde se lo está llevando? Sí. Al tejido. Existe un receptor para LDL que está presente en el tejido extrahepático y también en el hígado. Pero ahí está la ruta, ¿no? Bueno, el hígado también puede metabolizar tanto LDL como las de densidad intermedia y sería lo mismo que en la figura anterior, la grasa, la lipólisis, entonces queda finalmente ácido graso, colesterol. La destrucción en el hígado, tejido extrahepático de estos compuestos. Entonces, viendo las dos figuras, ¿ya todos firmaron? Por favor. Con una sola lista fue suficiente. ¿Hay otra hoja? Si quieren antes en aquella, por favor. Bueno, ahora están las dos figuras, aunque están más pequeñas, se parecen, pero son diferentes. Una cosa tiene que ver con kilomicrones, esta, y la otra con BLDL, las de muy baja densidad. Bueno, aquí había algo que fue de lo que perdí, pero miren, ácido graso libre se metaboliza con mucha rapidez. O sea, una vez que se produce en el tejido adiposo o por por cierto, ¿dónde quedó la lipasa? No se las mostré.
Qué pena que fue una de las figuras que perdí. La acción de la lipoproteína lipasa, que es muy interesante. Bueno, el ácido graso libre tiene función energética, ¿okay? Se metaboliza con mucha rapidez. Una vez que se produce, entra al tejido extrahepático y se usa, se oxida. Hay un proceso que se llama oxidación o beta oxidación, para ser más específico. Beta oxidación, vayan anotando ese término, es una vía metabólica. La beta oxidación de los ácidos grasos libres, ¿a qué te conduce, Mario Benjamín? Ese tipo de degradación. Lo han visto en bioquímica, lo hemos visto en fisio. Es acetil-CoA. Beta oxidación de ácido graso libre, se forma acetilcoenzima A. Y la acetilcoenzima A es un compuesto que está central en el metabolismo. Después de acetilcoenzima A, ¿qué sigue? El ciclo de Krebs, ¿verdad? Pero cuando hay demasiada acetilcoenzima A, en lugar de irse al ciclo de Krebs, ¿a dónde se va? Lactato, piruvato. La acetilcoenzima A puede irse para varias rutas. Cuando hay demasiada acetilcoenzima A, se va a cuerpos cetónicos. Entonces, miren, la insulina ayuda a meter a la glucosa a la célula, ¿sí o no? Todo el mundo sabe eso, insulina, glucosa. Pues sépanse que insulina es mucho más que glucosa. Si ustedes nada más dicen insulina y glucosa, están limitadísimos en su conocimiento, limitadísimos. Porque insulina tiene que ver también con las grasas y también con las proteínas, con todo el metabolismo. Es más, factores de transcripción también. Cuando no hay insulina, vean qué pasa con los ácidos grasos libres. Este es un experimento, esta es una figura del libro de fisiología de Guyton, en un perrito, no fue en seres humanos, pero aquí, día 0, 1, 2, 3, 4, le quitaron el páncreas al pobre perrito. ¿Dónde se produce la insulina? En el páncreas. Pues en el páncreas. Y si no tienes insulina, ¿qué va a pasar con la glucosa? No se agrega la sangre. Pues va a subir, ahí está muy claro, miren, subió, rojo. Pero no solamente sube la glucosa, es más, los ácidos grasos, la subida de los ácidos grasos fue mucho más rápida. Acetoacético, ¿qué es? Este sí me lo deben saber. Es uno de los Cuerpos cetónicos. cuerpos cetónicos. También aumentó. Y este produce disminución del pH. ¿Okay? Entonces, oxidación. ¿Sí? Tienes ácido graso, hay que sacarle provecho. ¿Sí? Y hay tejidos que les gusta comer ácido graso. El corazón le gusta comer ácido graso. Denle la opción entre glucosa y ácido graso y van a ver qué prefiere el corazón. ¿Sí? Músculo esquelético. En reposo prefieren ácido graso. Porque da mucha energía. ¿Sí? Otra cosa que puede ocurrir con el ácido graso es unirse al glicerol. ¿Y en qué se convertiría? ¿Glicerol más ácido graso? Triglicérido. Pues triglicérido. O sea, el ácido graso debe de desaparecer rápidamente de la circulación. Pero si no hay insulina, se queda ahí y es problema. Ahora, díganme una condición fisiológica semejante a la diabetes en el sentido de que no tienes combustible.
¿Cuáles son los combustibles? La glucosa, que no tienes combustible dentro de la célula, pues los lípidos, los carbohidratos y aún las proteínas. A ver, si estamos en una situación de hambruna, ¿de dónde va a echar mano tu cuerpo para obtener energía? De lo que tiene, ¿verdad? ¿Qué pasa con la masa muscular? Se degrada. Esquelético, ¿verdad? Las fotos que ve uno, niños, adultos en hambruna, pues tienen que echar mano de algo, ¿no? Entonces, cuando hay diabetes mellitus, la glucosa no entra a la célula. Cuando estás en ayuno, pues también no hay glucosa, ¿no? El ayuno, en cierta forma, ayuno y diabetes son semejantes en algunas cosas, agudas, ¿okay? No hay energía para entrar a la célula. En ambas situaciones se va a echar mano de el triglicérido, lo que esté adentro de la célula, la grasa. De algún lugar tiene que venir la energía, ¿no? Así que en esta situación también se utilizan los ácidos grasos. Bueno, finalmente, porque creo que ya es la hora, ¿verdad? Faltan 3 minutos. Yo hubiera querido mostrarles una figura de la lipoproteína lipasa. ¿Cuál es el bueno de la película? ¿HDL o LDL? HDL. Ok. Existe algo que se llama transporte inverso del colesterol, o como dice aquí, metabolismo reverso. ¿Quién lleva el colesterol del hígado a los tejidos extrahepáticos? VLDL. LDL. Y si lo lleva a las arterias, el colesterol ahí en las arterias va a formar una placa y problema, ¿no? ¿Quién recoge el colesterol desde los tejidos extrahepáticos y los lleva al hígado? ¿Esta figura de qué es? ¿Cuál es lo principal que está aquí? Sí, lo dije ayer, cuando hicimos la clase. ¿Por qué se le llama bueno? Anda recogiendo el colesterol, los lípidos, y miren, finalmente lo lleva al hígado, y el hígado lo puede eliminar en la bilis. Tiene una salida aquí. La bilis es un medio de eliminación del colesterol. A veces cuando hay mucho colesterol, ese colesterol en la bilis va a formar piedritas o piedrotas, que también es otro problema, pero no es el tema. Entonces, recuerden y finalmente, ahora sí, un resumen de las funciones hepáticas respecto de los lípidos. Si ustedes le preguntan, bueno, ¿qué tiene que ver el hígado con los lípidos? Ahí se produce. Tienen que decir estas 4 cosas. Laura, no sé si ves porque no tienes tú. ¿Sí alcanzas a ver? Bueno, okay. Estas 4 cosas tienen que decir. El hígado, en primer lugar, facilita la digestión y absorción de los lípidos por medio de la bilis. Tema que vamos a ver en fisiología más ampliamente. La bilis tiene varios componentes. Uno de ellos son los ácidos y sales biliares. ¿Saben de dónde vienen? Los ácidos biliares, sales biliares. Del colesterol. Colesterol es precursor de muchas cosas. El colesterol realmente no es así que digas tú, malo. Está en la membrana celular. Es precursor de las hormonas esteroideas. Precursor de los sales biliares.
Así que el hígado participa en facilitar la digestión y absorción de la bilis. De paso, ¿para qué son las sales biliares? Para emulsificar los lípidos. Vean cómo da vuelta todas las cosas. Tú tienes aquí algo que viene del colesterol, las sales biliares, y las sales biliares, una vez que se secretan al intestino, ¿en qué parte del intestino termina el duodeno? El coledo. Siempre que les hago una pregunta de anatomía, como que les doy la respuesta. ¿En qué parte del intestino termina el colédoco? En la segunda porción del duodeno. ¿Qué tenemos ahí? Controlando el paso. Hay una dilatación que se llama ampolla, pero el que controla el paso de la bilis se llama, abre y cierra, ¿cómo se llama? Esfínter de Oddi. ¿Sí o no? Bueno, sale la bilis, llega al intestino, y esa bilis facilita, como dijo su compañero, la emulsificación de las grasas. No te vayas, Mario. La emulsificación de la grasa. ¿Qué es emulsificar la grasa? Sí, se combina con agua, pero se hacen gotitas más pequeñas. O sea, la grasa hay que mezclarla bastante. ¿Han visto? Pongan aceite en un vaso con agua y agítenlo mucho, se hacen gotitas muy pequeñas. Eso es como si fuera emulsificación. Pero en este caso, si es agua y aceite, se vuelven a juntar las gotas de aceite. Pero cuando quedan gotitas muy pequeñas, ahí está el emulsificado. Y para esto, la función de la bilis es importante. Número 2, síntesis activa y oxidación de los ácidos grasos. Ya lo vengo mencionando. Cuando se oxidan los ácidos grasos, a partir de ellos se produce acetilcoenzima A. Y la acetilcoenzima A, pues en primera instancia, se utiliza en el ciclo de Krebs para dar energía. La grasa nos da energía. Okay. Pero si hay demasiada oxidación del ácido graso, ¿en qué se va a convertir? Demasiada oxidación de ácido graso se convierte, en Cuerpos cetónicos. cuerpo cetónico, que es lo que sucede en el ayuno prolongado, y también en la diabetes mellitus, cetoacidosis diabética. Número 3, convierte los ácidos, pues ahí está, hombre, convierte en cuerpos cetónicos. Número 4, síntesis y metabolismo de las lipoproteínas, que hemos venido hablando en las últimas 2 horas. Bueno, nos vemos el lunes, jóvenes.